Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en este nuevo día que Dios nos regala por su gran misericordia y nada más, por su gran bondad. Que apreciemos, hermanos, la vida que nos da Dios. Cada mañana nos podemos despertar en nuestras camas, en nuestras casas, sanos, con un buen plato de comida, de desayuno, de almuerzo, ya seguro. Estamos alrededor de nuestros seres queridos y no sabemos cómo será mañana, hermanos. Pero hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado, Dios nos ha guardado. Y por eso, hermanos, con gratitud de corazón, que podamos alimentarnos ahora de su preciosa palabra, que saboreemos sus manjares que Él tiene para con nosotros. Esa palabra viva, fresca, que viene de su trono directamente. Es lo mínimo que podemos hacer, hermanos, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Dice también, hermanos, oremos por todo el mundo, por nuestro Perú, por nuestros seres queridos, por los que han sufrido pérdidas de sus seres queridos en todo este mundo. Estamos en momentos tan difíciles, hermanos, pero como ya sabemos todos, que Dios cumpla su propósito, primeramente en nuestras vidas, que nos cambie a su imagen, que nos transforme. Y igualmente, con toda esta humanidad, que reconozcan a Jesucristo, que vengan al conocimiento del único Dios verdadero. Hermanos, comprometámonos con el Señor y pidámosle que Él obre a través de esta prueba, de este momento tan difícil. Quería abrir esta reunión, esta enseñanza del libro de Gálatas, y nos toca del versículo 10 al versículo 12. Son 3 versículos, pero riquísimos, que espero Dios nos hable. Pablo en el versículo 10 decía, como parafraseándolo, ¿no? Yo hablo de parte de Dios a los hombres. No hablo de parte de hombres, ni quiero agradarlos a ellos. Si no sería siervo de hombre y no de Dios y no de Cristo. Él decía, yo soy siervo de Cristo. Él me ha comprado. Y como siervo y como esclavo, en pocas palabras, tengo que vivir para agradar a mi amo. Soy libre del mundo. Él me ha hecho libre. Él ha pagado un alto precio por mí. Hermanos, y si esa es nuestra decisión, nuestro deseo, nuestro pedido, ya estamos bajo su dominio. Él es, como cantamos esa canción, tú eres mi dueño, tú eres mi amo, y por amor te seguiré. Y si hemos decidido como Pablo, ya estamos bajo su poderío, su dominio. Él es dueño, amo y señor de nuestras vidas. El hombre que no es siervo de Cristo, que no es esclavo de Cristo, está en un peligro tremendo, porque es siervo del mundo. Cualquier cosa va a tomar nuestros corazones, nuestras vidas. Y en el mundo hay de todos los colores y sabores para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras concupiscencias. Tenemos la fama, los placeres, el engaño de las riquezas, la codicia de otros, en sus diversas formas, hermanos, la moda, el poder, en fin, hay muchas cosas que nos van a tomar el corazón y nos vamos a hacer siervos de alguna de estas cosas que el mundo ofrece. Pero si ya decidimos en nuestros corazones, como Pablo, yo siervo de Cristo, ya tenemos nuestra identidad, nuestra credencial, nuestro DNI, siervos, esclavos de Cristo.
Hermanos, esto es muy importante en nuestras vidas. Quisiera leerles una porción que está aquí en Filipenses, capítulo 3. Yo me acuerdo que cuando estaba en el mundo y quería seguir esa puerta ancha donde todos van, es donde te absorbe si tú no has hecho esa decisión. Yo me acuerdo que decía, ay, ahora tengo que fumar, porque todas las mujeres ya están fumando. Entonces tengo que entrar yo en eso. Pero gracias le doy a Jesucristo que Él intervino, interceptó mis pasos, hermanos, y ya todo eso quedó atrás. Ahora todo en mi vida Dios ha cambiado mi mente, mi corazón ha cambiado todo y espero que lo siga haciendo. Permítanme leerles un pasaje que está muy conocido en Filipenses capítulo 3, versículos del 6 al 9. Nuevamente Filipenses 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, decía Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, esa debe ser nuestra postura, nuestra posición, nuestro deseo. Que lo hallemos a Él, que Él sea nuestro Señor, como dice aquí en el versículo 8, la parte B, la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, que esto nos rete y que nosotros también nos levantemos, al igual que Pablo. Versículos 11 y 12 de Gálatas capítulo 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y hasta ahí nomás vamos a llegar. Yo sé que vamos a hablar bastante, es muy amplio, muy interesante estos pasajes, pero les doy una introducción que un poco más fresco, de hace 17 años que se grabó este estudio. Y aquí Pablo nos está diciendo, quiero que entiendan, hermanos, que el evangelio que yo les predico, les hablo, no tiene nada que ver con intervención humana. Más bien Dios lo había sacado de esa religión donde nunca regresaría Pablo. Esa religión donde perseguía a los cristianos, como él mismo dice, para agradar o para servir a sus tradiciones, a su religión, antes que a Dios. Es difícil, hermanos, en estos momentos, en estos tiempos, no ser influenciados por algún viento de doctrina. ¿Cuántos hermanos, como ya les dije la vez pasada, han terminado, hermanos, en una muerte espiritual y también aún natural? En esas doctrinas hay hermanos que han guardado cadáveres en su casa, han sido denunciados por los vecinos, han terminado en la cárcel por doctrinas erradas. Hermanos no ignorantes, hermanos cultísimos, con muy buenas posiciones económicas, socioculturales. Hermanos, hay que cuidarnos. Como nos cuidamos de esta plaga, así de esta misma manera debemos de cuidar nuestras vidas con temor y temblor para no infectarnos. Debemos desechar, por más que nos parezca muy interesante, muy bonito, muy cautivador, que celebremos alguna fiesta, no escuchemos, hermanos, que demos las espaldas a todo eso. No sabemos por dónde la serpiente nos puede atacar. Él sabe nuestras debilidades.
Por eso la palabra dice cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, lo mismo que pasó en Galacia y aún peor, hoy todo se ha multiplicado en estos tiempos. Lo mismo que nos ha pasado años atrás puede pasar hoy a todos los que tienen comezón de oír, a los que están ahí escuchando y divagando en su corazón. Cuando menos se den cuenta van a pisar, van a comer, van a morder el anzuelo y fritos. Ya, hermanos, aún al escuchar damos una aprobación silenciosa. Cuidémonos. Se trata, hermanos, de lo que Cristo hizo por nosotros, les está diciendo Pablo. Se ofreció una vez y para siempre, con un solo sacrificio por los pecados, por nuestros pecados. Dice que con esa sola ofrenda hizo perfecto y para siempre a todos los santificados, a todos los salvos. Eso habla Pablo a los hebreos. Y que quede bien claro, Pablo lo dice. No fui salvo, por si acaso, por la religión judía, por el judaísmo. Más bien el Señor Jesucristo lo sacó de ahí para darle esa salvación y esa libertad tan grande. Por esa dádiva, por ese don gratuito que es Cristo en nosotros. Solo, hermanos, hay un Dios y un Salvador. No hay otro. Tenemos que mantener este mensaje. No es opcional. Es cuestión de vida o muerte. Pueden decirnos, como ya les he dicho, de las formas y con los lenguajes más subliminales o angelicales, pero al fin y al cabo es muerte. No es el camino, no es la verdad y no va a ser vida para nosotros. No podemos tolerar ninguna levadura en nuestras vidas, ni mucho menos en la iglesia. Por eso, hermanos, es bueno que como atalayas, que nosotros podamos tocar trompeta y tanto para nuestras vidas, nuestros seres queridos, nuestra iglesia y aún nuestro Perú. Y ponernos, como siempre digo, de parte de Dios. Es mejor estar bien con Dios antes que con cualquier otro hombre, o cualquier otra religión, o cualquier otra doctrina. Dios los bendiga, hermanos, y espero que esta enseñanza pueda obrar verdaderamente en sus corazones. El Señor los bendiga, los guarde y continuemos, hermanos, en este tiempo de separación con Dios. No para nuestros deleites ni para nuestros placeres. Estamos haciendo un pequeño recuento de los dos últimos versículos donde terminamos la clase pasada, donde Pablo se dirige, si ustedes leen detalladamente, versículo 8 y versículo 9, este doble juicio, que viene a ser anatema, va directamente ¿para quién es? Para los maestros, para los falsos maestros y para los falsos predicadores. Miren ustedes, sí, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, ¿qué? Otro evangelio, el que anuncia, va esta maldición va para el que anuncia, o sea, para el maestro o para el predicador, que anuncia algo, otra cosa, que no sea el evangelio de Dios. Entonces dice, para el que anuncia, versículo 9, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, doble juicio, si alguno os predica, entonces va directamente para los predicadores y falsos maestros, y por consecuencia se traen abajo a toda la iglesia. El enemigo es astuto, agarra a la cabeza para traerse abajo a toda una iglesia. Entonces, este juicio que profiere tan fuertemente Pablo va dirigido a los maestros y a los predicadores. Y la palabra, como hemos dicho, anatema, quiere decir, tiene la connotación de decir separado, una vida que ha caído de la gracia de Dios, ha caído, como ya lo explicamos la clase pasada, del cuidado de Dios, de la protección de Dios, y ha sido separado para juicio, para que la ira de Dios venga sobre esa persona, esa iglesia, en este caso
¿no? Por haber dado oídos y no haber persistido en la sana doctrina, en la doctrina que Pablo les había dicho, entonces él les advierte que esas personas o toda esa iglesia, si se van tras ese error, va a estar separado para juicio, para que la ira de Dios venga sobre todo hijo de desobediencia, como dice la palabra. Entonces, ¿se acuerdan en Romanos que hemos estudiado capítulo 9, versículo 3? Donde dice, Pablo, dice él mismo, quisiera ser yo anatema, quisiera ser yo separado de Dios, porque él amaba a su pueblo judío, él era judío, pero él dijo, quisiera ser yo anatema, con tal que todos mis hermanos, los judíos, vengan a la verdadera doctrina, el mismo sentir de Cristo. No importa que yo me haga pecador, venga sobre mí todo, con tal que muchos se salven. Otro punto que quisiéramos ver, lo vimos en la clase pasada y quisiéramos repetirlo para seguir con esto, para bendición de los que vienen por primera vez, es que en el versículo 8, el 8 específicamente, dice, mas si aún nosotros. Miren el evangelio, miren ese celo de Pablo, ese cuidado, esa pasión por guardar la pureza, que es mayor que él, que yo, Pablo, dice, y todos mis seguidores, y todo lo que pueda haber hecho. Mas si aún yo, dice, él se pone por delante y dice, yo sea maldito, sea anatema, si es que hiciera algo contra la pureza del evangelio de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Que él, ¿cómo valora la palabra, la pureza del evangelio? Dice, mas si aún nosotros, yo y todos mis colaboradores, o el evangelio es mayor que yo y que cualquier otra cosa, aún que los ángeles, aún más que toda la corte celestial, el evangelio se debe de guardar puro, con la pureza, aún que el predicador, la persona más ungida, que ya tiene un desvío, cuidado, hay que cuidarnos. Entonces dice, ni yo, ni ningún ángel, ni mucho menos ningún otro hombre. El evangelio se cuida y se guarda, y uno tiene que tener mucho celo por las cosas de Dios. Entonces, vemos este sentir tan precioso de este apóstol, de cuidarnos, y Dios la advertencia para todos aquellos que de alguna manera enseñamos a otros. Y el mismo Señor Jesús, vamos acá a Mateo, por favor, capítulo 7. Es bueno. ¿Por qué se dan las cosas? Pablo no era ningún irascible, ni ninguna persona malgeniada que se les ocurría decir las cosas, sino todo esto era enseñado por el mismo Señor Jesús. Mateo 7, vamos a ver, en el versículo 15, guardaos, decía el Señor, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Se acuerdan que cómo llegaron ellos? Ellos creían, decían, nosotros somos iguales que ustedes, creemos en Jesucristo, creemos que Él murió, creemos que resucitó y creemos que Él reina. Pero ahí le daban un poquito de levadura nada más, un poquitito de veneno, y vamos a ver. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en el versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 22, el mismo Señor advirtiendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, o sea, eran hijos de Dios. Porque para decirle Señor, dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se acuerdan? También vimos la clase pasada. Una iglesia fiel al Señor no es una iglesia donde Él aquí, mira los milagros, mira las maravillas, mira cómo se caen, mira cómo se levantan, mira cómo... No, la iglesia que se reconoce bien en el Señor es una iglesia fiel. Dice,
entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces es fuerte, hermanos. Mateo 23, ya que estamos en Mateo. Cuidarnos. El Señor advirtiendo a diestra y siniestra. En este caso, ¿no?, estos falsos maestros lo que querían era agregar. Y otros quieren quitar. Pero por todo lado. 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hermanos, por lucro. Hay que comprar el agüita de no sé cuánto y hay que comprar la rosa de no sé qué, y así, y eso es abiertamente, y otros muy sutilmente. Todo es, hermanos, que quieren devorar al pueblo de Dios por ganancias, como decía Pablo a Timoteo, y ya lo hemos leído muchas veces, por ganancias deshonestas. Dice acá en el versículo 33, serpientes, miren, el mismo Señor, que no hay amor, como muchos dicen, ¿no? Pero hermanos, Dios odia el pecado, ama al pecador, pero odia el pecado. Y si hay que erradicar una raíz, hay que decirlo. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Va directo a los escribas o los fariseos hipócritas. 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Entonces, el Señor es drástico. Acá vamos a ver en Pedro, segunda de Pedro 2:12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, segunda de Pedro 2:12, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales el mismo juicio que decretaba Pablo, lo decreta Pedro. Dice, empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. En el capítulo 3, versículo 16, casi en todas sus epístolas, Pedro hablando de Pablo, ¿no? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes. ¿Se acuerdan que los Gálatas, una de su idiosincrasia, se puede decir, era que eran muy inconstantes? Tuercen como también las otras escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. Y en primera de Juan capítulo 4 versículo 1, que ya lo hemos leído varias veces, no creáis a todos los espíritus, sino discernir los espíritus, qué cosa viene de Dios y qué cosa no viene de Dios, ¿no? Entonces, vemos que después de esto, regresamos a Gálatas, pongan un papelito ahí por favor, vemos que Pablo da un giro, después de proclamar este doble juicio, da un giro tremendo, ¿no? Y ahora comienza a presentar sus credenciales, versículo del 10 al 12. Aquí todo, hasta el capítulo 2, vamos a hablar sobre cómo Pablo se declara una autoridad apostólica delante de ese pueblo. Y lo he separado en dos partes. La primera parte es el versículo 10, que él no agrada a ningún hombre. Y la segunda parte es que su evangelio
mejor dicho, no es para agradar a ningún hombre. Y en la segunda parte, después de desarrollarlo, vamos a ver que no es invento, versículos 11 y 12, que no es invento de ningún hombre, ni de su propio corazón, sino es revelación divina. Entonces, esos dos puntos vamos a tratar esta mañana. Versículo 10, ¿no? Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a estudiar esto. Dice acá, pues si todavía, ¿no?, agradara a los hombres. Entonces quiere decir con ese todavía que él, en su antigua vida, había vivido para agradar a hombres, para agradar a la religión y estar bien con todos sus líderes, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, y vemos cómo trataba de servir de la mejor, equivocadamente, pero después cuando viene al Señor reconoce que sí, pero ya no más, porque si todavía, dice, o sea que cesó eso, agradar a hombres, entonces dice, no sería siervo de Dios. Entonces él había dejado de servir a sus tradiciones, a sus padres, a lo que el hombre le había enseñado. Eso había tenido un término. Aquí se acabó. Y de aquí en adelante voy a agradar a Dios. Porque ¿se acuerdan? En uno de sus testimonios era más celoso de las tradiciones, de lo que mis padres me dijeron, que de Dios mismo. Pero ya no. Ya ahora él se proclama abiertamente que él lo único que quiere es servir a Dios. Porque el agradar al hombre, el complacer al hombre es completamente incompatible con el agradar a Dios. O agradamos al hombre o agradamos a Dios, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan nuevamente que los falsos maestros que se habían introducido muy sutilmente en las iglesias de Galacia habían tenido una estrategia muy certera, que es típico cuando una persona quiere traerse abajo a toda una iglesia, lo primero que tiene que ir es agredir al líder. En este caso lo agredieron a Pablo diciéndole, primeramente, tú no eres un ministro de Dios, tú no eres un apóstol de Dios. Le dijeron, lo quisieron desacreditar, menospreciar su ministerio, ¿no?, diciendo que no era de origen divino, que era contra las enseñanzas de la misma palabra de Dios. Lo que pasa es, le dijo, que tú quieres es agradar a los hombres, quieres ganarte la voluntad de los hombres haciéndole fácil todo, quieres quedar bien con todos. Y estás cortando lo más importante que Dios dice en la ley, que se circunciden, que guarden sus ceremonias, que hagan esto, que hagan lo otro. Lo que pasa es que tú te quieres ganar la gracia de ellos y por eso no les mandas a hacer todo lo que nuestra ley dice. Lo atacaron de esa forma. Por eso es que decía, yo no quiero agradar a nadie. Él se defendía. ¿Saben qué? Yo predico el evangelio puro y esto es el evangelio, que Cristo Jesús murió en la cruz. Y eso es consumado. No tienen que agregarle ni quitarle nada. Entonces, tenía esos dos ataques y, ¿no?, que primeramente desechando su ministerio, que él no era un apóstol de Dios, que le habían enseñado los hombres y que no había tenido ningún contacto con Jesús. Por lo tanto, estaba fuera. Y segundo, por lo tanto, su enseñanza estaba también mala. Había creado de su propio corazón una nueva enseñanza para decirles a ellos que no cumplan con la ley. Entonces, él nunca, vemos acá en esto, no quiero agradar a hombres, porque si agradara a hombres ya no agradaría a Dios. Vamos a ver cómo esto también les vuelve a aclarar a los de Tesalónica, pero la iglesia de Tesalónica era una iglesia
¿no? Muy tierna. Pablo los amaba mucho, pero también, ¿cómo les aclara? Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo estaba completamente seguro a quién servía y a quién agradaba. Vamos a regresar más adelante tal vez a Colosenses 2, pero vamos a leerlo ya que estamos acá para no regresar. Versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Miren, él cómo amaba la pureza del Evangelio, la palabra de Dios verdadera. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¡Qué precioso, qué corazón! A sus propios hijos, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Miren cómo él se había involucrado totalmente. Que el Evangelio, en pocas palabras, el Evangelio es mi vida. Si yo tengo que dar mi vida por el Evangelio puro, lo voy a dar. Qué precioso, hermanos. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo, fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio puro, el Evangelio verdadero, el Evangelio que sale de la boca de Dios, sin añadirle, sin quitarle. Y precioso, ¿no? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, no era vanagloriarse, no era nada, sino que él tenía la certeza de que predicaba. La recibisteis no como palabra de hombres, todo lo contrario de los Gálatas. Los tesalonicenses lo recibían como de la boca de Dios. Por eso es que a los de Tesalónica se le da las revelaciones más grandes que Pablo nunca le pudo dar a nadie, porque lo recibían como de la boca de Dios, no lo cuestionaban. No como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios, o sea, de las verdaderas iglesias de Dios, de una de las mejores iglesias espirituales que Pablo pudo pastorear y que pudo recibir la palabra tan dignamente. De las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor. En fin, él declara abiertamente al pan y al vino vino, lo que hicieron los judíos. Los judíos, dice, mataron a Jesús, en fin, y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En fin, vemos cómo Pablo abre su corazón y se expresa y tiene ese amor
que no escatima nada por la pureza del Evangelio. Entonces, ¿qué pasaba con estos falsos maestros? Más bien Pablo los acusa abiertamente, más bien ellos son los que quieren servir al hombre y no quieren servir a Dios. Habiendo conocido la verdad, no le glorifican como a Dios. Les ataca directamente. Vemos acá, nuevamente regresamos a Gálatas, por favor, pongan un papelito en Gálatas, ¿no? Ellos eran los que querían agradar a los hombres. Capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 11. Ellos eran los que no querían padecer persecución por el mismo pueblo judío, y ahí se encontraba infiltrado, pobrecito Pedro. Vamos a ver más adelante que Pablo le tiene que ir y aclarar. Bueno, Pedro, ¿qué te pasa? Ya no seas hipócrita. Ponte de parte del Señor y que te caiga lo que te caiga, y si hay que morir, hay que morir. Pero más bien era esos falsos maestros, esos falsos predicadores, los que querían añadir todas esas cosas para no padecer persecución por los judíos. Porque servir al hombre no te trae persecución, no te trae marcas en el cuerpo, como decía Pablo. Más bien ustedes, decía, ellos son los que por agradar al hombre, que agradar a toda la plana mayor, acuérdense que el judaísmo en esos tiempos era lo más, todo lo demás eran rebeldes y estaban sublevando contra la religión predominante. Entonces se tenía que ser muy valientes. Más bien ellos, estos falsos maestros, les dicen, vamos a rezar para quedar bien con ellos y para que estamos bien con Jesús, porque creemos que Él es el Mesías, Él es el Salvador, el todo, pero hay que seguir haciendo todos nuestros ritos para no padecer persecución, porque en cuanto se den cuenta ellos, nos vamos a pasar lo que está pasando Pablo. Nos van a dar una golpiza. Entonces miren acá en Gálatas 6, versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, y esto lo pone él, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente, ¿para qué? Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, ellos eran los que querían agradar a los hombres, no Pablo. Imagínense, hermanos, qué tal valentía de él levantarse, el único dentro de todos los apóstoles que tuvo la valentía para decir que los gentiles y todos son salvos solamente por la fe en Jesucristo. Porque Cristo, al morir en la cruz, hizo todo. Ya no hay nada que hacer. Y eso le costó. Él mismo decía, traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Eso le costó que en Galacia casi lo mataran, casi perdiera hasta el ojo. El que sirve al hombre no pasa nada, hermanos. Quedas bien con tu papá, con tu mamá, con toda tu parentela y pasas de la secreta y no tienes ningún problema. Pero el que verdaderamente se pone de parte de Dios, espérense que viene. Por eso Pablo con toda certeza decía esas palabras que salían de su corazón. Ni lo alto, ni lo profundo, ni espada, y nada nos podrá apartar del amor de Dios. Y al contrario, somos más que vencedores porque Él lo había experimentado. Vemos cómo este hombre de Dios, cómo pasó todas estas cosas. Vamos acá, vamos nuevamente a Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él, a mucha honra y con mucho orgullo, decía, soy un siervo. ¿Qué cosa es un siervo? Un esclavo. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Y él, otra vez lo repite, en el versículo 1.1, en su introducción, con eso se presenta. Ya lo hemos estudiado también. Pablo, apóstol, ¿de qué? No de hombres, ni por hombre,
sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces Él se declara ser aquí, yo ahora ya no más sirvo a los hombres, serví, y eso lo sé, decía Pablo en pocas palabras, yo he servido todavía, si todavía sirviera a hombres, ya no sería siervo de Dios, pero ahora soy esclavo de Dios, siervo de Dios. Y en todas sus epístolas, lo que empieza, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Dios, sirviente, esclavo. ¿Y qué cosa es un esclavo? En ese entonces existía la esclavitud. Un esclavo es comprado por su amo. Y desde que el amo lo compra, ese siervo o ese esclavo tiene que vivir el resto de su vida con una sola cosa: agradar a su Señor. Ver cómo agradar. Y él decía, yo soy ese esclavo, yo soy ese siervo, que solamente vivo para agradar a mi Señor. Verdaderamente esto es un reto para nosotros, ¿no? Yo he preparado esta palabra y créanme, es más bendición dar que recibir. Y esto debe ser un reto para nuestras vidas. Somos verdaderamente siervos de Dios y reconocemos cuando cantamos, Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey de mi corazón, Él es el Rey de mi vida. ¿Es verdaderamente cierto en nuestros corazones? Pablo tenía plena convicción, por eso podía decirlo con certeza. Eso decía Elías a todo el pueblo. Los grandes hombres de Dios tenían el mismo sentir. Decidáis, escoged a quién van a servir. Y si es Baal, vayan. Y si es Dios, sirvan a Dios. Lo dijo Josué. Yo no sé qué cosa ustedes seguirán haciendo de su vida, pero lo que es yo, decía Josué, abiertamente y delante de todo el pueblo, lo que es yo y mi casa, serviremos a Dios. Seremos esclavos de Dios, sirvientes de Dios. Y ese mismo sentir tenía Pablo acá al decirle, yo no más voy a agradar a ningún hombre, porque si agradara a los hombres, entonces ya no estaría agradando a Dios. Y esto es, hermanos, dice la palabra que el hombre tiene que ser esclavo de alguien. Antes éramos esclavos de Faraón. Ahora Dios nos ha libertado, pero el hombre tiene que ser esclavo. O eres esclavo de Dios, o eres esclavo. El hombre no puede vivir si no está bajo esclavitud. Nos tenemos que hacer esclavo de alguien. Y antes Pablo era esclavo del hombre, con sus tradiciones, la esclavitud en todas sus formas, hermanos. Hay esclavitud de modas, hay esclavitud de familia, hay esclavitud de religiones, hay esclavitud de intelecto, hay esclavitud de belleza, que se vive para eso, en fin, en todas sus formas, pero el hombre tiene que ser esclavo de alguien. En Romanos 6, vamos a ver rápidamente, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, o sea, de Dios. Entonces el hombre tiene que definir bien, tenemos que definirnos bien, como Pablo. Me liberé de la esclavitud de servir al hombre para ahora servir a Dios, al Dios vivo. Ahora soy esclavo del Dios vivo y vivo para agradar a Dios. ¿Se acuerdas? Para mí el vivir es Cristo. Cuentan que un misionero alemán, en una revista leí que están yendo muchos misioneros a Rusia, y se encontraron con algunos ancianos que habían estado en la cárcel, algunas personas viejas,
y que mostraban, dice, con tanto orgullo las marcas de la tortura con los que los habían torturado en las cárceles. Y este misionero decía, ¿cómo me ministraba? Que ellos no se avergonzaban. Y Pablo tampoco se avergonzaba. Por eso decía con toda libertad, traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Hay que pagar un precio para seguir al Señor, empezando por nuestros seres queridos y nuestros familiares. Agradar a Dios, como consecuencia, tiene un precio que pagarse. Por eso David decía, no daré sacrificios a Dios que no me cueste. Demanda sacrificio, demanda valentía. Y Pablo había sido perseguido, había sido duramente golpeado por predicar la pureza del Evangelio por los judíos. Y en Galacia, ¿no? Aquí ya lo vamos a leer seguramente más adelante, aquí en Gálatas 6, versículo 17, como Pablo les mostraba que el predicar no es que era por agradar al hombre. Si hubiera agradado al hombre no hubiera recibido tanta golpiza y tanto problema. Imagínense, versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él, imagínense, en el mismo, por ese mismo pueblo, si vamos a Hechos, capítulo 14, versículo 19, fue en Listra, que pertenece a las iglesias de Galacia, donde él casi lo matan. Capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lo habían matado a golpe, lo habían masacrado ahí en Galacia por decir la verdad. Y sin embargo los gálatas, insensatos, no, se dejaron, por la comezón de oír, se dejaron arrastrar de la verdad del Evangelio. Por eso es que Pablo es tan duro con ellos. Hermanos, que nos cuidemos de esas doctrinas extrañas y diversas. Hermanos, dice la palabra y dice Pablo a través de la palabra también, que los padecimientos y los sufrimientos que pasa un hijo de Dios, redundan más bien para bien. Por eso es que es bueno mostrar, ¿no? Porque redundan para que otros tomen mayor fuerza. Y Pablo no tenía ningún temor de decirles, ¿no? Aquí Gálatas, yo traigo en mi cuerpo, si sirviera a hombres, ¿qué voy a padecer esto? Y que más bien todo esto sirva para beneficio, para bendición de los que van a seguir creyendo. Al ver, dice, al verlo en la cárcel, sus padecimientos, no actuaba todo lo contrario, sino que actuaba para bien. Y muchos se esforzaban y decían, si él lo ha hecho, nosotros también lo podemos hacer. Él no presentó ninguna defensa emotiva para que se pusieran de parte de él. Él no buscaba el favor de los hombres. Su evangelio no era para hombres ni de hombres. Perdón, era para los hombres, pero era de parte de Dios. Mejor dicho, el evangelio era para los hombres, pero no para agradar a los hombres. Era de parte de Dios. Nunca buscó que le dijeran, ay, pobrecito Pablo, ni nada, al contrario. Él decía, esfuérzate. Le decía a Timoteo, mira mis padecimientos, mira todo eso, y que eso te sirva para tú también esforzarte y seas fiel. Dice que este misionero veía cómo estos hombres, equivocadamente, pero eran los comunistas estos, pero eran fieles a su causa. Y cuando nosotros íbamos a la cárcel también, a visitar a los presos y todo, veíamos a los del Sendero, a los del MRTA, con horarios
hermanos, hermanas, a las 9 de la mañana cantaban un himno a Marx. A la 1 de la tarde, después de almuerzo, y desfilaban cantando sus himnos. Esa lealtad, ese haberse dado de corazón a una causa equivocada. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Por una verdad, por algo que va a traer grande fruto y grande bendición, porque Dios no es deudor de nadie. Él va a honrarnos. Dice, Pablo decía, somos más que vencedores. Estas leves tribulaciones momentáneas que produzcan en nosotros un mayor y eterno peso de gloria, porque vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Que podamos nosotros tener ese sentir. Pablo no buscaba agradar que los hombres tuvieran misericordia. Todo eso lo decía para que ellos sepan cómo él se había entregado de lleno para guardar la pureza del Evangelio. Que él no iba a permitir, aún con su vida, la iba a defender. Y fíjese cómo Dios lo honró, porque tuvo unos seguidores de primera clase, todos sus colaboradores, que hasta el día de hoy la palabra nos ha llegado pura. Que otros lo distorsionen es su problema. Pablo no se iba a las sinagogas ni a las iglesias equivocadas a ir a proclamar, pero cuando eso venía a pervertir y a contaminar, es como un padre de familia. Si nosotros vemos que, no sé, que el SIDA o el sarampión, cualquier flagelo está cerca, entonces nosotros cuidamos nuestra casa o no, cuidamos a nuestros hijos o no. Igual Pablo, eso se había infiltrado a una de sus iglesias donde él había dado la vida por ellos y se levantaba en la defensa de ese evangelio. Entonces, no buscaba que se pusieran de su parte, ni tampoco le interesaba mucho su popularidad, sino que la pureza y la verdad del evangelio se extendía. Aunque él era humilde, él decía que era el más pequeño de todos. Vamos a verlo acá en 1 Corintios capítulo 8, del 8 al 10. Él era humilde en sí, él no era un orgulloso ni se gloriaba. De lo único que decía que me tengo que gloriar es en el Señor, es en la palabra de Dios, es en la verdad del Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. 1 Corintios del 8 al 10. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él sabía que él no era nada, que si algo tenía era porque Dios se lo había revelado. El más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Sabía de dónde lo había sacado el Señor. Pero también reconocía una cosa, hermanos, y eso es muy importante para todos nosotros. Reconocía la unción, la autoridad, la gracia y el poder de Dios sobre su vida. Y eso nadie se lo podía quitar, por encima de todas sus debilidades y flaquezas. Él sabía que había sido ungido y que toda autoridad y que el Santo Espíritu de Dios moraba en él. Y eso que nos sirva también, hermanos, no importa nuestra condición y cómo estemos, pero nosotros sabemos que somos hijos de Dios, que estamos siendo fieles a su palabra y esperaremos un tiempo hasta que Dios continúe su obra y levante su obra en medio nuestro. Pero por la gracia de Dios, y únicamente por eso, decía, soy lo que soy. ¿Y qué cosas? Pablo sabía lo que era. Sabía dónde Dios lo había levantado por encima de todas sus debilidades y flaquezas. Y por encima de todo el trasfondo que traía. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea que me he aprovechado, no he dejado caer como Samuel, pero ni una a tierra. Toda su gracia, toditita, me la he cogido y la tengo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Ni siquiera el esfuerzo, el trabajo y todo, fue siempre la gracia de Dios lo que lo esforzó y lo hizo valiente. Entonces vemos que él reconoce quién era, pero reconoce también
de dónde venía toda autoridad, de dónde venía la unción, esa gracia. Vamos a ver acá en el capítulo 12, versículo 10. Sí, segunda Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Él reconocía sus debilidades, pero también son dos cosas que tenemos que reconocer en este caminar. ¿Quiénes somos y quién es Dios en medio nuestro? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, cuando nos vemos más debilitados, Isaías decía, Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que ya no tiene ninguna. Y así Pablo lo decía en otras palabras. Entonces, cuando ya nos vemos de lo más débil, entonces ahí vamos a comenzar a ver la fortaleza y el poder de Dios. No me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Miren ese reconocimiento, esa sabiduría de este hombre. Él no era nada, pero en Dios era el poderoso hombre de Dios. Vamos a ver aquí en el capítulo 10, versículo 8. Porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, porque si en algo tenía que gloriarse, era en el poder y en la autoridad que Dios le había dado. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes. Aquí los corintios también entraron en cierto tipo de contaminación, donde Pablo también comienza a dar una defensa, ¿no? No tanto como Gálatas, pero también entró una contaminación. Dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal del tipo es débil y la palabra menospreciable. O sea, físicamente Pablo cuenta la historia que era completamente débil, tenía una apariencia muy desagradable. No era como Apolos, poderoso, era un hombre que tenía un léxico, pero pero Pablo reconocía todo eso, pero también reconocía la unción y la autoridad de Dios en su vida. Síganlo leyendo, ¿no? Eso tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra, por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. O sea, no me provoquen. ¿No? Sigue leyendo, sigue presentando él su defensa. Capítulo 13, de aquí mismo, versículo 3. Pues buscáis una prueba que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros. O sea, 13:3. Pues buscáis una prueba que habla Cristo en mí. Ya estaban poniendo en tela de juicio también. Mira, todo débil en palabras, no, de repente no viene, no habla en nombre de Cristo. Dice, el cual no es débil, o sea, yo puedo ser débil, pocas palabras, pero Cristo no es débil. El cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Hablando de Cristo en él. Porque aunque fue crucificado en debilidad, también Cristo no fue de hermosa apariencia. Porque el hombre, esa es la típica, ve lo externo, pero Dios ve los corazones. Así que como le pasó al gran profeta Samuel, nos puede pasar a nosotros también. Y podemos ver la apariencia y no ver
el contenido, el corazón, como Dios ha llenado el corazón. Y Pablo, en apariencia y también en palabras, no era tan poderoso como otros. Pero él decía, ¿buscas una prueba de que Cristo habla en mí? Yo puedo ser débil, pero Cristo no es débil. Él es una autoridad y Él es fuerte. Porque aunque fue crucificado, y pone el ejemplo de Cristo, porque aunque fue crucificado en debilidad, el hombre, nosotros, hermanos, podemos tener muchas debilidades. Pero el poder y la unción de Dios es lo que cuenta en este mundo, en esta vida. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Entonces Pablo, llevándolos a esa conclusión, ¿no?, de que no importa la condición nuestra, lo que importa es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Lo que cuenta es el poder de Dios. Pablo, débil, menospreciable de apariencia y de todo, pero él valoraba el poder y la unción y la autoridad que Dios le había dado. Entonces, vamos a ver el segundo punto. Versículo Gálatas nuevamente, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, no es invento de hombre, ni lo recibió, ni viene de su corazón, como le decían ellos, ha adecuado un evangelio para agradar a todos y para no hacer que ustedes cumplan con las leyes y sus ceremonias y todo lo que el judaísmo pide. Entonces él le dice, no es eso. Todo esto es por revelación divina. Vamos a ver, aquí dice, versículo 11, mas os hago saber. Esto en el original griego, esta palabra quiere decir G-N-O-R-I-Z-O, norizo. Esta palabra quiere decir, mas os hago saber. Mas os hago saber, es un solo verbo. Es crucial y es enfático, de mucha importancia en el griego, ¿no? Es muy enérgico. Es como si dijera, en esto voy a ser perfectamente claro. Vendría a ser en nuestra época este verbo. Muy enfático. En esto voy a ser perfectamente claro, así empieza, ¿no? El evangelio que anuncio, no lo inventé, no lo modifiqué, es de origen divino. No tiene mezcla. Hermanos, el hombre en sí, el hombre es orgulloso y siempre quiere hacer algo para ayudar a Dios. No nos conformamos con el todo poder, la omnipotencia, la soberanía de Dios. Siempre el hombre quiere añadir o quitar algo, quiere poner su mano ahí. Y a esto es lo que Pablo se opone rotundamente. Ese es el orgullo del hombre. Por eso es que no ven ustedes que el hombre se para y de un soplo se desploman 50. ¿Y quién es glorificado, yo digo, cuando me dicen todas esas cosas? ¿En qué glorifica que Dios vote a 50? ¿Glorifica a Dios? Si Dios en ningún momento ha dicho que ha venido a destruir, a votar, Dios ha venido a levantar al caído. Entonces, todo eso es porque el hombre quiere, en parte, tener algo que compartir con la gloria de Dios. Y así es como se infiltra muy sutilmente. ¿Pero qué tiene de malo los milagros? ¿Pero qué tiene de malo la prosperidad? ¿Pero qué tiene de malo? Que todo está bien y todo está perfecto, pero hay muerte.
Entonces, cuidaos, dice la palabra. Hoy no se acepta la soberanía y la perfección de Dios. El hombre quiere intervenir de alguna manera. ¿Saben qué ahora? Y ustedes lo van a escuchar muy conocido. Reclámale a Dios. Interven, ponte fuerte. ¿Dónde está eso, hermanos? Pablo decía, le he rogado a Dios 3 veces, le he suplicado, pero acepto la soberanía de Dios, porque su poder se va a perfeccionar en mis debilidades. Pero no, reclámale y pídele, como quien dice, ¿sabes qué? Anda delante de Dios y que te dé una pataleta y dame como un bebé. Eso del reclámale a Dios, y te reclamo y te... Hermanos, ¿quién? ¿De dónde? El hombre no puede hacer nada. El hombre solamente es un esclavo, un sirviente. Pero eso se da, hermanos. Hoy día en la iglesia del Dios viviente se infiltra en la pureza del Evangelio. Vamos a seguir viendo. Versículo 12. Ya estamos terminando. Dice, no es según hombre, no es invención mía, no es nada, no viene eso de carne ni de sangre, decía versículo 12, viene, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Fíjense qué reiterativo, para que entienda de una vez por todas que eso solamente fue, que lo que predica y lo que habla Pablo única y exclusivamente es revelación de Cristo. Dice, revelación de Jesucristo. Así como a los apóstoles tuvieron esa revelación porque estuvieron más de 3 años y medio con él, pero Cristo se le reveló. A Pablo hemos visto sus testimonios en una forma divina, sobrenatural, y en esa revelación es que Pablo tuvo mayores revelaciones que los otros, y a eso fue fiel hasta la muerte, como todos los discípulos y los apóstoles. Entonces, revelación viene del original, que es apocalipsis. Apocalipsis con K, que eso quiere decir apocalipsis, el libro de Apocalipsis quiere decir revelación. Entonces, ese apocalipsis se le vino a Pablo. Este mismo verbo, esto dice que aprendí por revelación. Ese apocalipsis también se le vino a Pablo, y tal vez más que a los otros. Y Pablo fue fiel a eso. Lo recibió directo como revelación de Dios. Apocalipsis quiere decir en el original correr el velo que cubre algo que está en secreto. Por eso es que a la palabra de Dios habla que solo y exclusivamente Jesucristo es el único que puede correr los velos. Nosotros venimos por fe y Dios, y aunque Pablo predicara a los Gálatas hasta morir y no tener garganta, si es que Dios no se les revela, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y Dios se revela, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, a Dios, pero las reveladas a quien Dios quiera revelar. ¿Y a quién quiere revelar? A sus hijos. Entonces, cada vez que nosotros invertimos más tiempo en Él, mayor revelación. Entonces, Pablo tuvo esa revelación, entonces el Evangelio era netamente espiritual, que él predicaba. Vamos aquí a 2 Corintios. Pablo reconocía haber estado ciego, haber servido a hombres, haber servido a religión, haber querido agradar a todos sus contemporáneos, a todos los sacerdotes. Pero hasta que Cristo se reveló a su vida y, como a todos nosotros, nos quitó ese tremendo velazo que estábamos, que nos tenía cubierto, así. Y eso es algo muy importante, y se nos reveló, y nos reveló muchas cosas, y nos quiere seguir revelando. 2 Corintios, por favor, capítulo 3.
Aquí les explica a los corintios, solo cuando la persona se vuelve a Cristo, porque aún, hermanos, estamos ahora en esos evangelios falsos, que el hombre es el que se quiere levantar. Entonces los mismos cristianos están buscando al hombre y no buscan al Señor directamente, no lo guían como Pablo, como la evangelia verdadera, que es: busca a Cristo, búscalo a Él, y Él tiene grandes revelaciones. Acá Pablo les hablaba a los corintios, 2 Corintios capítulo 3, versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista con el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, cuando la persona se convierte a Él, y no solamente se convierte, sino continúa buscando y buscando, hay revelación, y hay revelación, y hay revelación, y hay crecimiento. Y Cristo se le reveló, y se le continuaba revelando, porque Él dice que se apartó, y ya vamos a estudiar, ¿no?, para buscar más de Dios. Y no buscó a los hombres, sino buscó a Dios. Defendía, por el cual solamente, dice, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se les lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, habrá la revelación verdadera. El velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere, y seguirá liberándonos, hermanos, como decía, tantos enemigos que hay internamente, esos enemigos que impiden que nosotros corramos en pos de Dios, que las revelaciones de Dios sigan en nuestras vidas. Entonces, eso era lo que Pablo les hacía entender. Cuando se conviertan, cuando sigamos convirtiéndonos, porque la conversión empezó y sigue, y continúa, y seguimos, dándole las espaldas al pecado, a las tentaciones, y seguimos en pos de nuestro Dios. Hermanos, una cosa es decir, Dios me reveló, porque acabamos la semana pasada de hablar con una hermana que Dios le reveló. Y solo Dios sabe si fue Dios, porque hay caminos que al hombre le parecen revelaciones, podríamos decir, pero después vienen unos golpes, unas caídas, y su fin es camino de muerte. Entonces, una cosa es decir como Pablo, Dios me reveló, y Dios te revela las cosas de Él para traerte a Él, no para ninguna otra cosa. Entonces Pablo probaba esas revelaciones con evidencias de su vida que eran irrefutables, como leíamos en Mateo 7, y por sus frutos los conoceréis. Como hemos leído en la prédica del hermano Wilkerson, de cuando hacemos de la gracia de Dios, lo convertimos en una lascivia para nuestras vidas. ¿Cuántos predicadores, cuántas personas han convertido la gracia de Dios en cosas que son para su destrucción, para su pecado? Y Pablo aquí tenía pruebas irrefutables. Cómo Pablo prueba esas revelaciones con evidencias de su vida. Por favor, Efesios 3. Efesios capítulo 3. Versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Y él no se enaltecía, sino que era verdad.
todo eso tenía la revelación directa de Dios, los cuales nadie lo entendía, ni los judíos, ni el mismo Pedro, ni los mismos grandes de Jerusalén. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, no solamente a Pablo, sino también a sus santos, a nosotros, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso es muy difícil de entender, especialmente para un judío, que nosotros somos un solo cuerpo, que ya no hay nada más. Esa es la revelación y Pablo lo hizo respetar con su vida, ¿no? Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo dando evidencias de que él tenía las revelaciones, que él era un ministro de Dios, las revelaciones de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Acuérdense que estamos viendo que es revelación de Jesucristo, que su ministerio no es de hombres, ni ha salido del corazón de ningún hombre, sino ha sido revelada por el Cristo mismo. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a través de él. Sencillamente de ese Pablo, débil de apariencia, feo de cuerpo y de cara, un debilucho, pero él, el Señor, había escogido a ese vaso. Porque Dios dice que escoge lo débil, lo vil y lo menospreciado. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar, ¿qué cosa? Perfecto a Cristo, no a mí, Pablito, que estoy lleno de enfermedades, de debilidades y de flaquezas. El fin de Pablo era presentar la perfección del Evangelio de Cristo Jesús, porque si hablamos del Evangelio estamos hablando de Cristo. Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia ¿de quién? De Él, de Dios, la cual actúa como poderosamente en mí. Qué precioso, hermanos. Ya terminamos la palabra. Vemos cómo Pablo les aclara, les habla y se presenta a él con pruebas irrefutables de su vida, de cómo Dios lo había levantado, lo había sacado de todas sus debilidades, de todas sus flaquezas, de todo su trasfondo, de toda su vida, y Dios levantaba su nombre en él. Y su evangelio era de Dios. Y él podía oponerse delante de todos esos falsos maestros para que ese pueblo no sea descarriado, no sea llevado, no sea anatema, no sean separados de Dios.
Y como les he contado, y les repito, dice la historia que de ese pueblo solamente quedó un remanente. Porque muchos de ellos causó efecto la habladuría, esos falsos maestros, y ese pueblo fue llevado, fue desviado. Quedaron, pero quedó muy poco, los Gálatas. Porque ese pueblo era de esa tendencia, muy efervescente, muy de manifestaciones repentinas, pero en el fondo, con mucha facilidad se inclinaban a todo viento de doctrina. Abrían los oídos para muchas cosas. Entonces, pero hubo un remanente precioso, como en todo. Pero Pablo luchando por la pureza, por la verdad del Evangelio, que el Señor nos ayude. Eso es un reto para nuestras vidas. Que podamos decir nosotros también, como Josué, como Elías, como Pablo, voluntariamente queremos servir a nuestro Dios y disponemos nuestros corazones al servicio de ellos. Esclavo, siervo de Jesucristo, no más agradar a ningún hombre, sino de aquí en adelante agradar a nuestro Dios, quien nos ha tomado por soldado, nos ha comprado con precio alto. Y todo lo que tengamos que padecer, hermanos, Dios se va a encargar de levantarnos por encima de las circunstancias. Si vamos a padecer por Faraón, si el mundo nos va a destrozar la vida, imagínense, padecer por el Señor es la gracia y el poder de Dios encima de nosotros, que ni siquiera no nos va a dar más de lo que podamos resistir y nos va a hacer más que vencedores. Vamos a ponernos de pie.